refrigerio. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y dígale: Padre bendito, yo he venido hoy, Señor, con mi corazón dispuesto para recibir de ti lo que tienes para mí, Señor. Sé que tu palabra es viva y eficaz y conoces la sed, el hambre que tengo. Sabes, Señor, que no puedo irme vacío, porque, Señor, si he venido a este lugar es porque he creído en ti, porque sé que tu palabra no regresa vacía y que de lo alto, de lo sublime, de lo sobrenatural tienes para mí, Señor, grandes y poderosas bendiciones. Aleluya. Bueno, quiero iniciar hablando y comentando que estamos viviendo tiempos de mucha crisis. ¿Cuántos están en crisis? Ninguno. Hay crisis económicas. Estamos viendo crisis en la salud, crisis en todas las áreas en el mundo, las guerras, los pleitos, las contiendas, divisiones, tantas cosas. La crisis es una situación extrema, difícil. No sé cuántos de los que estamos aquí, los que nos ven por internet, en otros lugares, están pasando por crisis. ¿Quién no ha pasado por una crisis? ¿Quién no ha pasado por una crisis económica? ¿Quién no ha pasado por una crisis de salud? Todos hemos pasado por diferentes crisis. Y ahorita hay una crisis en Colombia. ¿Quién me dice qué crisis es? Una crisis de gobierno, ¿verdad? Hay crisis en el gobierno. Y no solamente acá, sino casi en todo el mundo. Crisis. Pues hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, no de una crisis económica, no de una crisis que usted esté pasando de salud, sino que de una crisis que en la iglesia no debiera haber esa crisis. Por la sencilla razón de que somos hijos de ¿qué? De Dios. Y vamos a mirar hoy la crisis de la gobernabilidad. ¿Crisis de qué? Gobernabilidad, o sea, de gobierno. De gobierno, crisis de gobernabilidad. Alguien dirá: ay, el pastor va a poder hablar de política. No, no exactamente de eso vamos a hablar. Pero sí quiero decir que desde un principio el hombre fue creado para gobernar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuántos lo creen? Y lo creó con un propósito para gobernar. Dice la palabra en Génesis 1, usted puede leerlo hasta el 27, dice que Dios creó todas las cosas, que el mundo estaba en desorden, que Él puso orden en todo, separó las aguas de la expansión, la noche del día y colocó las cosas en orden. Significan que Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Es un Dios de orden. Eso tenemos que aprender y nos lo enseña la palabra de Dios, de orden. Y Él creó al hombre en ese orden. Y dice en el versículo 1:27, dice que para que sojuzgara, gobernara el mundo y todo lo que había. Pero vemos la caída del hombre, de Adán y Eva, que fallaron en ese primer intento de gobernar. Y desde entonces el hombre ha venido fallando en cuanto al gobierno. Si lo vemos en el gobierno político, los gobiernos están fallando. En las empresas hay crisis de jefes, de gerentes, crisis en los gobiernos, en la gobernabilidad. Pero hoy vamos a ver una crisis, la crisis del gobierno, de la gobernabilidad en la iglesia. En la iglesia, en la familia, hay una crisis. Y tal vez usted no venía preparado para este mensaje. Anoche el Señor me levantó varias veces, me levantó a las 12
y me decía, tienes que hablar de la crisis que hay en la iglesia. Y no es crisis exactamente económica, no es la crisis financiera, no es la crisis de salud, es la crisis de gobernabilidad que hay. Porque Dios hizo al hombre con la capacidad de gobernar, de sojuzgar todo lo que había colocado delante de él. Y quiero que me acompañe a 1 Timoteo 3:4. 1 Timoteo 3:4. Los que no tienen Biblia lo pueden ver acá en la pantalla, el hermano Gabriel nos colabora. En 1 Timoteo 3 habla de el oficio del obispo. Y quiero leerles desde un principio, versículo 1. Dice así, palabra fiel, si alguno buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, si usted no lo tiene subrayado, subráyelo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de quién? De Dios. Quiero decirles que esta Biblia tiene 30 años. Y desde ese tiempo la tengo subrayada. Y si estoy predicando de este tema, créame que me costó predicar, porque no he sido un buen gobernante. Y le digo eso porque en la vida tenemos etapas. Y solamente cuando aprendemos y entendemos que del único que debemos de aprender la gobernanza es de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces colocamos la mirada en el papá para gobernar. Y muchos siguen esa línea. Yo gobierno, yo hablo, yo dirijo, yo voy a tener mi hogar, mi casa, como lo hizo mi padre. Y no disciernen si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Solamente cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y nos confronta la palabra, es cuando reaccionamos, entendemos, reconocemos que no hemos sido unos buenos gobernantes. No es fácil ser un buen gobernante, pero ¿saben por qué? Porque para ser un buen gobernante lo que usted necesita es dominio propio. Se necesita dominio propio. Entonces, desde un principio Dios creó al hombre no para el desorden ni para confusión. Fue creado para gobernar. Para gobernar. Para eso nos creó Dios, para gobernar. Pero no hemos entendido eso y nos cuesta y nos costó aprender. Por eso cuando no tenemos la sabiduría para gobernar, es como cuando usted se sube a un vehículo y no sabe manejar, se estrella fácilmente. Cuando no conoce de las normas o los requisitos, normas de tránsito, fácilmente comete muchas infracciones. Aquí les está hablando una persona no perfecta, una persona que se ha equivocado mucho gobernando su hogar, su familia, pero que cuando pasa el tiempo, ¿sabe de qué enseña uno? Uno aprende, uno enseña no de lo aprendido, sino de lo vivido. Porque es cuando tú vives, cuando tú te equivocas, cuando algo te sale muy bien
o te puede salir mal para corregirlo. Y es por eso que este mensaje, el primero que recibió ministración fue mi corazón. Porque nunca vamos a dejar de gobernar. Siempre estaremos en el lugar de la gobernanza. Para administrar lo que Dios nos ha confiado. Para eso es que Él nos creó. Para gobernar, hermanos, para administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Te ha dado una familia, te ha dado una esposa, te ha dado un hogar, te ha dado unos hijos, te ha dado un esposo. Otros tienen una empresa, otros tienen, pero la pregunta es, ¿he sido un buen gobernante? Esa fue la primera pregunta que me hice yo, Señor, he sido. Y tuve que arrodillarme y decirle, Señor, perdóname. Porque no puedo hacer alarde de que he sido un buen gobernante. Me falta muchísimo para poder ser un buen gobernante. Porque hay una crisis. Los problemas en la familia hoy no son de económicos, mis hermanos. No es de salud, no es del gobierno. El problema de las familias es falta de gobernabilidad. No hay quien gobierne en el hogar. Todo el mundo manda, todo el mundo ordena, cada uno decide por sí mismo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que le estamos dejando la gobernanza a los hijos. Los hijos, un niño de 10 años ya le da la orden ¿a quién? Al papá. Eso es lo que se está viendo. Hay una crisis de gobernabilidad. Pero todo me sale mal. ¿Saben por qué? Porque no somos buenos gobernantes, porque no aplicamos los principios de Dios. Y hay algo que Dios me dijo en una oportunidad, para que aprendas y puedas reordenarte en el gobierno que tú estás dirigiendo. Tienes que gobernarte primero a ti mismo, a aprender a gobernarme a mí mismo. Y hay 3 áreas en las que Dios me dijo, si tú no ordenas, si tú no te gobiernas en tus emociones, si tú no te gobiernas en tus pensamientos y en tus decisiones, yo tengo que aprender a gobernar mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. No podré ser un buen gobernante afuera. Tengo que aprender a tener, en otras palabras, eso se llama dominio propio. Tener dominio propio. Ahora, en medio de las crisis que cada familia tiene hoy en día, y tal vez la que tú tienes, la culpa ¿a quién se la echamos? Al diablo. ¿Verdad? Que el diablo se la lleva todo, es por el diablo, es que es Satanás, es que es mentiroso, es que es ladrón. Hermanos, el mayor enemigo del gobierno no es el diablo, es la falta de dominio propio. Es la falta de dominio propio. No le echemos la culpa al diablo de cosas que él no tiene que ver ahí. Porque el Señor dijo que nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y ¿qué? De dominio propio. Ya no lo dio. Que no lo ejerzamos es otra cosa. Entonces no le echemos la culpa al diablo. Ese es el peor enemigo. Falta de dominio propio. Nos dejamos llevar por las emociones. Somos emocionalistas. Nos dejamos llevar de nuestros pensamientos y tomamos decisiones a la ligera. No esperamos. Espere un momentico, a ver si es la voluntad de Dios. No te dejes llevar de esas emociones, contrólate. No tenemos dominio propio. Por eso, hermanos, ese es el mayor enemigo. Entonces vivimos en tiempos donde la mayoría de los hogares están en unas crisis tremendas por falta, hermanos, no de recursos económicos. No es por falta de recursos económicos, es por falta de liderazgo
espiritual. Y estoy hablando del liderazgo ya espiritual, del que Dios nos ha ¿qué? Ha dado, que estableció Dios un orden. Pero cuando ese orden se rompe, hermanos, cuando el orden que Dios estableció se rompe, hermanos, empieza la confusión. Empieza la confusión, el dolor, el caos en la familia. Y tal vez usted está viviendo una vida de caos en su casa. Y usted no sabe ni por dónde iniciar. ¿Qué es lo que está pasando en mi hogar? Hay problemas económicos, hay problemas de salud, hay problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con todo. Y usted dice, ¿qué hago? Hoy Dios te está diciendo, el problema tuyo es que en tu casa no hay gobernanza, no hay quien gobierne. No hay quien gobierne, porque el que debía de gobernar no lo está haciendo. Porque el que está gobernando no es el que ha colocado Dios. Dios colocó al hombre como cabeza ¿de qué? Del hogar. Y la que está tomando las decisiones, ¿quién es? La esposa. Se están invirtiendo. Y cuando no hay ninguno de los dos, todos deciden. Todos toman decisiones. Y eso es un caos total. Un caos total porque hay un desorden. Pero así le estamos diciendo a Dios, bendíceme. Así le estamos diciendo, Señor, escúchame. Así le estamos diciendo, Señor, lo primero es que debemos de ¿qué? Ordenar nuestra casa. Lo primero que tenemos que mirar es, Señor, ¿dónde estoy? ¿Tengo un hogar? ¿Tengo una esposa? ¿Tengo unos hijos? ¿Con quién convivo? Usted tiene que poner sus pies en el suelo, en la tierra. ¿Dónde estoy hoy? Porque hoy mi vida tiene que empezar a cambiar. Yo no puedo seguir llevando una vida sin tener un gobierno, sin tener un orden, una disciplina en mi vida. Algo tiene que pasar. ¿Y saben por qué sucede esto muchas veces? Porque no queremos sujetarnos. ¿Hay dureza en qué? En el corazón. No queremos que nadie nos diga nada. Independencia total. Y por eso llegan las crisis. Ahora, no, pero es que eso de uno ser cabeza y de gobernar, no estoy de acuerdo. Yo te digo el liderazgo en la casa es un llamado de Dios. Es un llamado divino de Dios. Dios lo estableció. El hogar es la primera responsabilidad dada por Dios a un hombre. El hogar. Es la primera responsabilidad que uno tiene. Desafortunadamente, quienes crecimos en hogares desiguales, descompuestos, divididos, pues de eso cosechamos, de eso sembramos. Y así siguió la línea generacional. Y entonces, hoy vemos los resultados. Pero Dios nos ordena, Dios nos habla, Dios nos dice que debemos de ordenar nuestra vida, que debemos de tomar el lugar que nos corresponde. Donde hay un gobierno, donde hay una autoridad, donde hay alguien que gobierna, que dirige, ahí hay respeto, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad, ahí hay armonía. Pero donde todo el mundo toma su parte, donde todo el mundo dice, donde todo el mundo ordena, donde todo el mundo decide, ahí llega el caos. Entonces, desde un principio el Señor estableció el orden de la familia. La palabra gobierno implica dirigir, cuidar,
y guiar con propósito. 3 cosas es la palabra gobierno: dirigir, cuidar, guiar con propósito. Noten que aquí no está la palabra mandar. Gobernar no es mandar. Andrés estaba hablando un pasaje de Jesús que lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba ejerciendo ¿la qué? La gobernancia. Porque el que gobierna es el que sirve a los demás. Por eso aquí aquí dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Quién no quiere ser presidente de una empresa? Usted que está trabajando en una empresa, cuando yo llegué allá, con mis estudios, usted está aquí dirigiendo un liderazgo. Yo un día quisiera ser pastor, yo un día quisiera ser un misionero. Sí, todo eso. ¿Buena obra qué? Está eligiendo. Pero sigue diciendo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no ¿qué? Avaro. Entonces, hermanos, no es la intelectualidad, no es sacar el cartón ya de bachiller, de universidad, de diplomado, de teología y ya empezar a servirle a Dios. Hay otras cosas más importantes que eso. Y eso se llama un corazón contrito y humillado para Dios. Humildad. Eso es lo que Dios está buscando: hombres y mujeres que tengan un corazón de gobierno, que sirvan, que sirvamos, pero nos colocan en un cargo, y entonces usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y yo llego a las 9, y cuando llegue a las 9 esté todo bien, Yo me acuerdo un testimonio de un pastor. Lo invitaron a una iglesia y el pastor contó el problema que había en la iglesia. Le dijo: pastor, necesito que lleve una palabra a mi iglesia, a mi congregación, porque allá hay un problema muy tremendo, nadie se sujeta. Y el pastor dice que oró y el Señor le dijo: llame al pastor y dígale que a qué horas abren la iglesia. Que la iglesia, el culto es a las 9, pero la abren a las 7. A las 6:30 estaba parqueado ahí, con su maletín. Cuando llegaron los sugieres, sí, a la orden: no, es que yo quiero venir a orar un rato acá. Pero ya vamos ahora sí, pero es que vamos a hacer el aseo. No importa. Él entró, empezó a hacer el aseo, les ayudó, pero él no se identificó que era el pastor. Y él empezó a escuchar todos los comentarios, cómo hablaban mal de uno, cómo hablaban mal de otro, pero no sabían que era el que iba a predicar ese día. Y todo el mundo aquello, y él escuchaba: Dios mío, Dios mío. Cuando hacen el llamado: bueno, hoy nos visita el pastor tal para que pase y nos dé la palabra. Cuando pasó, dice que esa gente quedó arrodillada llorando con el mensaje, porque el mensaje que él le hablaba era de la humildad. Hermanos, el que quiera ser el primero, hermanos, tienen que empezar ¿a qué? A servir. Tienen que empezar a servir en nuestro hogar. En nuestro hogar, hermanos, queremos que nos sirvan todo, pero no queremos lavar un plato. Hermanos, porque no ejercemos la gobernancia. Porque no hemos aprendido, hermanos. Jesús se ganó el corazón de la gente porque le servía primero, porque le lavaba los pies, porque iba con ellos, porque les acompañaba en el dolor, en la tristeza.
Pero hermanos, no tenemos un corazón de gobierno, tenemos un corazón para mandar, para dirigir, para dar órdenes, pero no un de gobierno como el que Dios está hablándonos. Entonces, liderar es servir y no imponer. No imponer. Efesios 5, 25 al 26. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí la palabra de Dios llama al esposo a amar como a Cristo. Amar como a Cristo. Entonces, Cristo lideró sirviendo, no dominando. Sirviendo. Es sirviendo que usted se gana el respeto. Es sirviendo que usted se gana el aprecio. Es sirviendo. Sirviendo, hermanos. Pero creemos que todo, cuando yo llegue a la iglesia, esté todo. Yo hay veces que tengo que pedirle, o no le he pedido todavía disculpas a los sugieres, pero cuando llegan aquí no es porque ellos no quieran, pero nosotros llegamos muy temprano, porque nos enseñaron desde un principio. Esto es algo que no lo podemos quitar, no, el culto es a las 8, yo tengo que estar a las 6:30. Yo no voy a poder hacer madrugar a un hermano a las 6:30 tampoco. Pero es algo innato que nos enseñaron a nosotros. Y por eso lo hacemos. Y no es por carga, no es por aquello. No, tenemos que hacerlo. No llegar 5, no, ya, no podemos. De pronto puede ser también algo delicado porque uno tiene que empezar a delegar. Y eso no es bueno. Pero es algo que lo hacemos con amor. Porque queremos agradar a Dios. Queremos darle a Dios lo primero. Y es nuestro servicio con todo el amor. Por eso uno tiene que esforzarse. El liderazgo comienza. ¿Sabe cuándo comienza el liderazgo? Usted quiere empezar a ser un líder en su casa. El liderazgo comienza con ejemplo. No colocando un memorando en la pared. A partir de hoy, esta casa se ordena. La llegada es a tal hora. Se come de esto, se quitan los zapatos y todo el mundo, y listo, el que no lo haga. No, así no es. El liderazgo comienza con ejemplo. Con ejemplo. ¿Y quién debe dar el ejemplo? El líder, la cabeza. Tienen que empezar a dar el ejemplo. Empezar a dar el ejemplo. Ahí en Deuteronomio 6, 6 y 7 enseña que la instrucción comienza con la vida diaria. Mira, hermanos, los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Un hijo aprende más de lo que ve que de lo que oye, sea bueno o sea malo. Más de lo que ve. Los hijos ven y aprenden. Se resienten o sienten gozo. Se llenan de amargura, se llenan de odio, se llenan de tantas cosas. Por lo que ven, no tanto por lo que oyen. Porque ven cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos a las demás personas, cómo somos. Ellos aprenden de eso. Pero nosotros a veces eso no lo entendemos, no nos interesa. Creemos que en el hogar eso todo pasó y que listo. No, mentiras, eso no es así. Lo que vives en casa es lo que más fuerte, hermanos, se puede vivir en un corazón. Lo que aprendes en casa es lo que verdaderamente te va a llevar a un futuro exitoso.
lo que aprendes en casa. ¿Qué enseñanzas sacamos de nuestra casa? ¿Con qué enseñanzas llegaste a tu matrimonio? ¿Qué te dejó de bueno la estadía de tus 15, 20, 30 años con tus padres? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué enseñanza? ¿Qué rescataste de eso? ¿Será que lo que estás viviendo es el fruto de lo que viste en tu casa y no has podido con eso todavía? ¿Será que lo que viste fue un mal ejemplo? Un padre egoísta, un padre borracho, una esposa altanera, una esposa no idónea, un hogar dividido, pleitos, contiendas, divisiones, tanta mentira, tanto pecado. Eso fue lo que viste y eso te ha marcado para toda la vida hasta hoy. Todos hemos tenido un pasado, pero cuando llegamos a Cristo, ¿cuántos saben que las cosas son nuevas en Cristo? Porque ya nuestro referente ya no es nuestro Padre terrenal, ni nuestra madre. Nuestro referente es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos ya la paz. Por eso ya no culpamos ni señalamos a nuestros padres. Por eso es que ya decimos, Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá. Gracias, Señor, yo sé que se equivocaron, pero ahora mi referente ya no son ellos. Ahora mi referente es Cristo Jesús. Es el Dios poderoso y maravilloso, el que nunca me falla, mi Padre de verdad, el que ahora me consuela, el que ahora me guía, de quien estoy aprendiendo cada día y quien cambió, quien puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos, porque yo no me puedo quedar con el pasado. La Biblia dice: las viejas cosas que pasaron aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y usted no se puede quedar con ese pasado. Por eso, si a usted lo marcó el pasado, hay muchas personas hoy en día que no conocieron el papá. Y si saben del papá fue por referencia de la mamá. Crecieron en hogares divididos, separados. En la mitad de su juventud se separó uno, fue un caos total y usted quedó marcado. Y tal vez hoy está sufriendo las consecuencias de eso, por falta de liderazgo en su hogar. Pero usted no va a seguir el ejemplo de sus padres, usted va a seguir el ejemplo de Cristo Jesús, porque su vida va a ser cambiada, porque usted no puede seguir siendo el mismo ni la misma. El liderazgo en casa refleja, o se refleja, ¿sabe a dónde? En los hijos. El liderazgo en casa se refleja en los hijos. Tal vez a usted nunca le habían dicho eso. En sus hijos. En sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Cómo viven sus hijos? ¿Qué actitud tienen sus hijos? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron sus hijos? Ahí se refleja el liderazgo que hubo en su casa. No fueron guiados, no fueron instruidos, no fueron amados, no fueron escuchados jamás. Nunca escucharon a sus hijos. Nunca les tuvieron en cuenta nada. Dejaban que crecieran los hijos como un arbolito. Y ya van creciendo y tan bonito y más grandecito y más grande, pero no. Entonces el liderazgo en la casa se refleja en los hijos. Por eso dice ahí el versículo que acabamos de leer, que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción. ¿Y sabe de dónde sale la sujeción? De la enseñanza. Si sus hijos no se les sujetan, es porque no han tenido buena enseñanza. Es de la enseñanza. Cuando usted los sienta y les habla al oído de la palabra, le dice: niño, repite, Cristo te ama, Dios es amor. Nunca se va a perder ese niño. Ahí la sujeción sale de la enseñanza, porque es palabra que entra. Y los primeros años los niños captan la palabra de Dios, una palabra que va a llegar al consciente y subconsciente, y nadie los va a poder apartar del temor a Dios. Pero hoy estamos viendo una sociedad, hermanos, terrible. Matrimonios jóvenes
donde no hay quien gobierne en ese matrimonio, porque hoy ya se negocia. Hoy no, usted no me vaya a gobernar, a mí no me vaya a decir que salga, a mí no me diga que ya, aquí somos igualitos, iguales, aquí usted allá y yo acá. No, hay un orden divino y tenemos que seguirlo. El orden que está establecido de Dios. Dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ese orden no lo podemos cambiar. Ese orden como hijos de Dios tiene que prevalecer en la familia. En la familia y dejárselo como herencia a su descendencia, a su generación. Lo que se enseña, hermanos, en la casa. En la palabra de Dios vemos la historia de Adán. Todos la conocen, la historia de Adán. Y nos da tristeza ver la vida de Adán, porque el liderazgo de Adán fue un liderazgo pasivo, leve, un liderazgo muy, muy débil. Esos liderazgos débiles, hermanos, que los hijos se ríen de los papás, se burlan de frente, los insultan, hacen todo lo que quieran hacer en su casa y el papá no levanta la mano. El papá los deja, el papá se ríe, el papá ya están grandes, dejémoslos. Adán tuvo un liderazgo muy pasivo. Y en Génesis 3, usted después lo va a leer en la casa, vemos algo impactante. La serpiente habla con Eva. Eva toma el fruto y luego se lo da ¿a quién? A Adán. El problema, hermanos, no fue solo de Eva. El problema, hermanos, allí estaba en Adán, que no hizo ¿qué? Nada por impedir eso. Hermanos, el líder dice eso no. Esperemos un momento. Pero cuando no tiene autoridad, todo el mundo pasa por alto la advertencia. El líder dice, esto es así. Y no lo dice con autoritarismo, sino lo dice con autoridad de Dios. Porque saben que ese papá, si les está diciendo algo, es porque es para bien. Adán no se movió. Adán no protegió. Adán no corrigió. Adán no habló. Nada hizo, no protegió, no corrigió, no habló. Se quedó ¿qué? Callado y recibió lo que Eva le había dado. El líder levanta la mano. El líder dice un momentico, ¿usted a dónde estaba? ¿Usted por qué hace eso? El líder está atento con sus antenitas ahí. Listo, mirando a ver, Eva, ese fruto no lo debemos comer. Si usted quiere lo come, pero yo no lo como. ¿Cómo vamos a comer si ya escuchamos la voz de Dios que nos dijo que no comiéramos de él? Pero es que no le haga caso a la serpiente. No, él no le dijo nada. Venga, está muy bueno, deme a mí también. ¿Saben por qué? Porque tenía un liderazgo pasivo, permisivo. Permitimos todo. Hermanos, en la casa, en muchos hogares se permite todo. Entra todo, sale todo, se oye de todo, se hace todo. Y los papás, como un maniquí. El esposo no puede hablar, porque la esposa le pega un grito. No, los niños tienen la razón, los jóvenes. Y entonces, ¿dónde está el padre? Falta de liderazgo espiritual. ¿Saben cuál fue el mayor fracaso de Adán como líder? El mayor fracaso de Adán fue el silencio. Hermanos, guardar el silencio. Yo no oigo nada. Uno escucha comentarios, vean, en mi casa hay cosas, pero yo mejor me quedo callado. Yo mejor, para que no hayan problemas, yo mejor me quedo acá. Es que aquello, entonces es el mayor fracaso de un líder, quedarse callado, de un gobernante. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Hermanos, es que el problema no es para su hijo, el problema es para usted. Porque Dios nos va a pedir cuentas.
Entonces, hoy en día muchos hogares están igual. Hermanos, nos quedamos callados. Vemos la droga, vemos la prostitución, vemos delincuencia, vemos toda suciedad en nuestro hogar, vemos al esposo, ves a la esposa y te quedas callado. ¿Por qué? Por conveniencia muchas veces, por alcahuetería. Porque tenemos pánico, porque no sabemos qué hacer. ¿Y saben por qué? Porque nos falta relación con Dios. Nos falta buscar de Dios, meternos en Dios, para que se active ¿qué? El poder de Dios. Entonces son personas frías espiritualmente. El hombre presente pero pasivo. Ve el error pero no actúa. Sabe la verdad, pero no la defiende. Sabe que eso está malo. Sabe la verdad, pero no la defiende, no habla de la verdad. Tenemos que hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa es la que me corrige. Y yo le doy gracias a Dios. Porque si uno no lo corrigieran, usted necesita de corrección. La esposa necesita de corrección. Necesitamos ser corregidos los unos a los otros. Y sobre todo cuando andamos en un mismo ¿qué? Sentir espiritual. Porque es que yo no puedo permitir que mi esposa caiga, porque si ella se cae, yo también me caigo, no que somos una sola carne. Entonces tenemos que haber el bien para los dos. Entonces, claro que no nos gusta. ¿A cuánto les gusta que los corrija? A mí no me gusta. Pero al final digo, gracias Dios. A nadie les gusta que a veces lo corrijan. Pero uno dice, Señor, gracias por esa corrección. Gracias por eso. Pero no tengamos temor de corregirle. Hay esposas que no son capaces de corregir. Vea, mi esposa, ustedes no saben, yo termino de aquí y mi esposa llega, usted predicó esto, dijo eso que no debía decir, aquello y lo otro. Ella me corrige todo. Lo mismo, yo también le digo, metiste la pata. ¿Por qué dijo aquello? Ay, quedó mal, sí, eso no lo debía haber dicho. Ay, a la próxima, no diga eso, no diga aquello. Nosotros nos corregimos así unos a otros. Sí, estuvo mal, eso no debía haber hecho así. Vea aquello. No te dé temor corregir a tu esposo en las cosas. Esa amistad no te sirve, mi amor. Vea, ese amigo, esa manera allá en la empresa, eso que estás haciendo no está bien. Pero ¿sabe qué pasa? Que si su esposa le dice algo, usted ya no le da para el mercado. Entonces le da miedo, no, mejor no le digo nada para que en la quincenita venga la plata. No importa las consecuencias, dígale. Pero donde hay unidad, donde hay respeto, no tenemos por qué tener vergüenza, ni temor, ni nada de eso, porque somos una sola ¿qué? Carne, unidos en el Señor. ¿Y todo es para qué? Para bien. Cuando entra, hermanos, el desorden, cuando falta el liderazgo, entra el desorden. Entonces, cuando Adán no lideró, escucha hermanos, cuando una persona no lidera en la casa, cuando no hay líder en la casa, cuando todo el mundo hace lo que quiere, entra el pecado, entra la culpa, entra el miedo y entra la vergüenza. Todo eso hay en el hogar donde no hay un líder, donde no hay liderazgo. ¿Quién dirige esta casa? Pues yo no sé, dígale a mi esposa que está por allá, no, dígale a él. No, pues es que yo no sé, y el hijo dijo que no. ¿A quién le digo? ¿Quién es la cabeza del hogar aquí? No, aquí las decisiones las tomamos en conjunto. Conjunto, mentiras. El que primero salga dice, entre. Pero ¿quién le dijo? No, aquí no hay líder. No hay líder. No hay líder en la casa. Entonces hay pecado, entra la culpa, entró el miedo, entra la vergüenza. Entonces el orden se rompió completamente porque se rompió el orden establecido por Dios. Eva actuó fuera del orden de Dios.
Uno no puede actuar fuera del orden de Dios. Adán desobedeció a Dios y ambos, hermanos, se escondieron de Dios. Entonces, cuando hay el caos, todo el mundo, no, yo a la iglesia no voy porque allá me van a sacar los trapitos. No, yo no leo, cuando leen la palabra todo les cae, se esconden de Dios. Y así hay una humanidad y una generación escondiéndose detrás del mundo, detrás del placer, detrás del deleite, porque hay cosas que no pueden sacar, que no pueden dejar. Así está la gente hoy en día. El líder del hogar debe gobernar bien. Gobierne bien su casa, tener control espiritual y guiar con un buen ejemplo. Con un buen ejemplo. Un verdadero líder en la casa. El verdadero líder en la casa no es el que más grite, no es el que más presione. Un verdadero líder en el hogar es el que ora por su familia, aunque los demás no oren. Es el que va a la iglesia, se congrega aunque los demás no vayan. El verdadero líder es el que da el ejemplo. Yo a esa fiesta no voy. Es que el que dice, no estoy de acuerdo contigo porque haces aquello. Es el que ora. Es el que está clamando. No está condenando, no está gritando, no está juzgando. Está postrado a los pies de Dios. Entonces el verdadero líder ora por su familia. Segundo, es el que enseña la palabra. El líder enseña es la palabra. Aquí vamos a orar, a enseñar la palabra. Y la palabra de Dios no solamente se enseña ya, venga y léala aquí que le voy a enseñar. ¿Sabe cómo enseña? Con su testimonio, con sus buenas palabras, con un abrazo de amor, donde ese hijo, donde esa esposa se siente amada, donde ese hijo se siente con cobertura, donde esa esposa se siente respaldada, donde ese esposo ve una ayuda idónea. Está enseñando con eso el líder. Con eso enseña el líder. Y no necesita decirle, venga, es que la palabra no, enseña con su testimonio. Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Y lo más duro y lo difícil para muchos es corregir. ¿Sabe cómo actúa el líder? Corrige con amor. Corrige con amor. Ese amor que un regaño y es un beso. El beso fue una exhortación y no se dio de cuenta. Le dio un abrazo, era una exhortación tan fuerte y le dijo, Cristo te ama, hijo, eres el mejor, pero has perdido la gracia de Dios. Fue la exhortación más fuerte porque ese hijo quedó impactado. ¿Cómo así? La gracia de Dios. O sea que no soy agradable a Dios. Exhorta corrige con un amor tan grande. Pero nosotros, o muchos hogares, ¿sabe dónde es donde nos corregimos? Cuando se sirve la comida. Se sirve la comida, bueno, vamos a comer. Oiga, acuérdese que usted aquello, se le dañó la sopa, se le sobró la sobremesa y todo le supo amargo. Porque no tenemos sabiduría para corregir. Corrige con amor, protege espiritualmente a su familia. El líder protege su familia espiritualmente, la cubre con la sangre de Cristo, está orando, está ayunando, está clamando todos los días. ¿Por qué, hermanos? El hogar necesita un hombre con dirección, una mujer con dirección, no improvisación, no improvisar las cosas. Es dirección, verdaderamente una buena dirección. Muchas veces el liderazgo se delega. Hermanos, en el hogar el hombre no puede delegar el liderazgo. Hay muchas veces que no lo puede delegar. Y si lo delega, está, hermanos, saliéndose del contexto bíblico, del orden de Dios.
Jesucristo siempre estuvo como cabeza de la iglesia mientras estuvo acá. Siempre fue la cabeza de sus discípulos. El día que usted le deja el liderazgo a su esposa, ese día usted como hombre está perdiendo, hermanos, la gracia de Dios, el favor de Dios. Yo no puedo delegar el liderazgo en el hogar, porque es la responsabilidad que tengo delante de ¿quién? De Dios. Y ya para finalizar, Cristo es el modelo perfecto del liderazgo. El modelo perfecto no es tu papá, el modelo perfecto no es tu esposo, el modelo perfecto no es el pastor de la iglesia. No, el modelo no soy yo el que estoy aquí, no, yo no soy modelo de nadie. Como les digo, tengo 1000 errores y estoy en proceso. Estamos en proceso y yo todos los días, Señor, que yo sea un mejor líder en mi casa. Señor, yo he fallado mucho, pero tú me has dado vida, como te la diste a Ezequías, para ordenar la casa. Hemos fallado, pero Dios nos ha perdonado. Ahora lo importante es corregirnos, porque la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el principio del negocio. Es lo que me falta de ahora en adelante. Es el camino que me resta. ¿Cómo voy a liderar mi familia? ¿Cómo voy a liderar mi hogar? ¿Cómo voy a liderar la iglesia como pastor? ¿Cómo voy a liderar el ministerio? Entonces Cristo, a diferencia de Adán, Cristo sí cumplió. ¿Cuánto lo creen? No fue pasivo, no se escondió, dio su vida por su familia, por la iglesia. Eso hizo Jesús, dio su vida por cada uno. Jesús lidera con amor, con sacrificio y con verdad. Por eso es que la falta de liderazgo es algo tremendo. Vaya a Jueces 21:25. Jueces 21:25. Ya vamos a terminar. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tremendo ese versículo, ¿no? En aquellos días, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, donde no hay un líder, donde no hay alguien que gobierne, cada uno hace lo que ¿qué? Mejor le parece. Mejor le parece. Usted se fue para allá, usted se fue para allá. ¿Y dónde está la familia? ¿Dónde está el hogar? Yo no sé, él se fue para allá, él está aquí. Cada uno hace lo que quiera. Qué hermoso cuando en los hogares, hermanos, nos ponemos de acuerdo en cosas. Cuando hay alguien a quien se le pide el permiso, que alguien a quien se debe tener en cuenta, no vamos a hacer nada sin que esa persona lo sepa, nos dé el visto bueno, ore al menos. Alguien tiene que haber en la familia al cual usted pueda rendirle cuentas, puede tenerlo como cabeza, pero no queremos. Por eso dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo resume una crisis profunda y una ausencia de liderazgo espiritual, moral y divino. Entonces, la falta de liderazgo produce desorden, hermanos, desorden espiritual. La falta de liderazgo debilita el carácter del pueblo. Hermanos, ¿por qué hijos sin carácter? ¿Por qué hijos que ni siquiera pretenden o anhelan ser profesionales, salir adelante? Porque heredaron, hermanos, todo lo de sus padres. Porque no tienen un carácter. Es simplemente derrota. Somos pobres, yo no puedo estudiar aquello y lo otro, es que siempre soy así. O sea, no hubo un padre, no hubo una familia, en la familia no hubo quien empujara, quien le diera ánimo al otro para que saliera adelante, porque faltaron líderes ahí. No hubo líderes ahí.
Gloria al Señor. La falta de liderazgo abre puertas al pecado. Cuando no hay liderazgo firme, el pecado toma el control. Cuando no hay un liderazgo firme, el pecado toma el control en todas las áreas en esa familia. Entonces la palabra de Dios habla en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños ni fluctuantes. No seamos niños ni fluctuantes. O sea, llevados como las ondas del mar para lado y lado. Hoy es un día, hermanos, Dios nos está hablando. Y hablo en plural, nos está hablando para que asumamos una responsabilidad. Tal vez usted es madre, pero usted es la que dirige hoy su hogar por ausencia de un padre, de un esposo. Y usted tiene que tomar esa rienda porque es la responsabilidad. Dios le va a pedir cuenta a usted de sus hijos, de su vida. Y usted tiene que tratar a sus hijos y decirle, vamos a trabajar, vamos a vivir bajo un orden divino, lo que Dios está establecido. Y vamos a ser bendecidos, vamos a sujetarnos. Pero tiene que empezar a orar. ¿Por qué? Porque el testimonio. Ustedes no han visto que en las empresas de pronto dice el dueño, levante la mano a quien quiere o a quien postulamos para líder de aquí. Y todos miran a quién. Al que sirve, al que llegó primero, al que es honrado, al que es sumiso, al que da buenos consejos. Ve a un Pedro, ese señor, nómbrenlo en líder. A ese líder, a ese líder. ¿Y saben qué hace ese señor? El señor no estaba buscando nada de eso. Lo que él hacía era ¿qué? Servir con amor. Y no estaba buscando nada de eso. Pero los demás lo vieron. Porque lo que verdaderamente enseña y atrae es el ejemplo. Y eso, no, yo quiero que sea líder. Bueno, empiece a buscar. Los discípulos, Señor, cuando lleguemos al cielo queremos estar a la diestra de Dios. Yo, no es así. Solamente los que sirvan, los últimos, sirvan. Y no me concede eso a mí, sino a mi Padre. Pero sirvan. Sean los primeros en servir. Empiecen a servir para que los tengan en cuenta. Por eso el que se humilla, dice la Biblia, que será ¿qué? Exaltado. Póngase de pie y vamos a orar. Y usted le va a decir, Padre bendito, Señor, tú has hablado a mi corazón hoy. Señor, necesito levantarme como un líder o como una líder, como un gobernante, una gobernante en mi casa, Señor. Porque tal vez en mi hogar hay caos. Y tal vez había mirado el caos por otra área, pero tú me hablas hoy de indisciplina, de desorden en mi hogar, de caos, de pecado, porque no hay quien gobierne. Tal vez no hay respeto, no me he ganado tal vez el respeto, pero Señor, tú eres un Dios bueno y te pedimos hoy, Señor, que nos unas, que nos llenes, que nos fortalezcas, que nos guíes y nos dirijas hacia toda verdad, porque a ti venimos, Señor, con corazón contrito y con corazón humillado. Perdónanos si no hemos sido buenos gobernantes. Señor, hay un caos generacional, nadie quiere asumir la responsabilidad, pero Señor, como hijos tuyos, Señor, fuimos llamados para ser cabeza y no para ser cola, para estar arriba y no para estar abajo, Señor. Que se derriben todas estas fortalezas que están impidiendo, Señor, que haya orden en nuestro hogar. Pero la oración del justo puede mucho, Señor, y eso lo ganamos y yendo a tus pies cada día, glorificándote, exaltándote, Dios mío, y rindiéndonos completamente, Señor, buscándote en lo secreto, porque es la única manera de hallar la gracia delante de ti. Santo eres tú,
Santo Señor. Mira cuántos hogares, Dios mío, divididos, destruidos. Señor, por falta de un líder, por falta de un esposo, Señor, por falta de alguien, una cabeza visible en ese hogar, porque ese esposo se fue, porque esos hijos quedaron a la deriva, porque no hay nadie, Señor. Pero tú estás hoy, Señor, para impartir gozo y paz, y perdona nuestros corazones, Señor. Perdone a su papá, perdone a sus padres, perdónelos porque tal vez nunca te dieron un buen ejemplo, tal vez no viste en ellos un gobernante con ejemplo, pero hoy Jesús te dice: puesto los ojos en mí, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el ejemplo visible. Él vino y lavó los pies a los discípulos. Él vino y colocó su costado para que fuera traspasado por una espada. Él vino y colocó su cabeza para que colocaran espinas sobre ella. Y Él dijo antes de morir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el ejemplo. Oh Santo Jesús, gracias. Gracias por sustentarnos en esta mañana, por bendecirnos, por guiarnos hacia toda verdad. Y toma el control de cada familia, toma el control de la iglesia. Señor, somos una iglesia de poder, de autoridad. Señor, y gracias porque tú eres el gobernante. Tú eres el autor y consumador de todas las cosas. En ti, para ti, Señor, es todo. No hay nadie fuera de ti, y solo tú gobiernas con poder y con autoridad, Dios mío, desde lo alto. Gracias, Señor, porque aprendemos de ti. Gracias, Señor, porque nos sustentas y nos bendices todos los días. Dile al Señor con tus palabras. Dile: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva